Tomás de Aquino nació en 1225, en el seno de una familia noble con profundos vínculos con la Iglesia y la aristocracia. Desde su nacimiento, Tomás estuvo rodeado de una atmósfera que respiraba poder y religión. La familia Aquino no solo poseía tierras e influencia, sino que también tenía una conexión íntima con el clero. Esta crianza marcaría profundamente el destino de Tomás desde sus primeros pasos. Aunque creció en un entorno lleno de comodidades y privilegios, Tomás pronto reveló un carácter diferente al que muchos esperarían de un niño noble. Desde pequeño, demostró una inteligencia fuera de lo común, así como una profunda curiosidad por las cuestiones espirituales y filosóficas. Mientras otros niños de su edad estaban ocupados con juegos y las diversiones propias de la nobleza, Tomás ya comenzaba a hacer preguntas que pocos se atrevían a formular, mostrando un interés por lo trascendente. La influencia de su familia no solo lo empujó hacia la educación religiosa, sino que lo rodeó de un ambiente que favorecía su desarrollo intelectual. En ese tiempo, la Iglesia y la política estaban estrechamente ligadas, y Tomás, siendo parte de una familia que tenía fuertes conexiones en ambos mundos, no tardó en sentir esa influencia. Sin embargo, su destino no sería el de un noble ordinario. Desde sus primeros años, el joven Tomás tenía un camino diferente en mente. El entorno en el que creció también le dio acceso a importantes recursos educativos. Los Aquinos sabían que Tomás tenía un potencial extraordinario, y fue precisamente este reconocimiento lo que llevó a su familia a invertir en su formación desde muy temprano. La decisión de enviarlo a un monasterio a una edad tan temprana no era común, pero para Tomás, esto representó el inicio de un viaje intelectual y espiritual que lo definiría por completo. Desde niño, Tomás mostró una gran devoción religiosa. A pesar de ser un niño, muchos ya notaban en él una serenidad y una sabiduría que no eran comunes para su edad. Estos primeros años fueron cruciales para moldear su carácter, ya que, desde el principio, el joven Tomás estuvo inmerso en un ambiente de oración y reflexión. Este periodo inicial en su vida sería solo la primera etapa de su formación, pero ya se vislumbraba el genio que estaba destinado a convertirse en uno de los más grandes pensadores de la historia de la Iglesia. Así, en medio de castillos, monasterios y debates filosóficos, Tomás creció en un entorno que lo preparaba para enfrentar los desafíos intelectuales y espirituales que vendrían. Su infancia estuvo marcada por una mezcla única de nobleza, poder y fe, que lo formaría para las decisiones cruciales que tomaría en los años venideros. La historia de Tomás estaba apenas comenzando. Sus primeros años fueron el cimiento de una vida dedicada al estudio y la reflexión profunda. Su educación formal sería el siguiente paso en este camino, un viaje que lo llevaría a descubrir su verdadero llamado. A los 5 años, Tomás de Aquino fue enviado al monasterio de Montecassino, un lugar de gran prestigio y tradición que jugó un papel crucial en su formación temprana. Aunque era un niño pequeño, Montecassino no fue solo un espacio de oración para él, fue su primer contacto con el mundo del conocimiento formal. Aquí, comenzó a estudiar las artes liberales, las cuales incluían disciplinas como la gramática, la lógica y la retórica, todas ellas esenciales en la época medieval para el desarrollo de la mente y el espíritu. El monasterio, rodeado de montañas y una atmósfera de paz, fue más que un simple lugar de aprendizaje. Tomás absorbió no solo los conocimientos de los monjes, sino también su estilo de vida, basado en la disciplina, la oración y la contemplación. Desde muy temprano, comenzó a notar la importancia de la vida espiritual, lo que dejó una huella indeleble en su carácter. Mientras otros niños de su edad vivían en la comodidad de la nobleza, Tomás ya enfrentaba una vida de estudio profundo y devoción. Durante sus años en Montecassino, los monjes notaron que Tomás no era un estudiante común. Su capacidad para absorber conceptos complejos y su curiosidad inagotable lo diferenciaban de los demás. Este entorno académico y religioso no solo estimuló su inteligencia, sino que también formó su vocación.
Aquí, rodeado de los textos clásicos y los estudios de teología, Tomás empezó a vislumbrar un camino distinto, uno que iba más allá de las expectativas que su familia podría haber tenido para él. Aunque estaba rodeado de tradición y estrictas enseñanzas religiosas, el joven Tomás no solo seguía ciegamente lo que aprendía, cuestionaba, analizaba y reflexionaba sobre todo lo que pasaba por sus manos. Esto, combinado con la serenidad del monasterio y las enseñanzas de los monjes, lo preparaba lentamente para un destino que ni siquiera él podía imaginar en ese momento. Montecassino era más que una simple escuela, era el primer paso hacia la grandeza intelectual y espiritual. La educación en Montecassino no se limitaba a los libros. Los monjes vivían en comunión con la naturaleza, y Tomás también fue testigo de esto. Aprendió sobre la armonía entre la vida espiritual y el mundo físico, un equilibrio que más tarde influiría profundamente en su pensamiento teológico y filosófico. Todo lo que aprendió en esos primeros años formó los cimientos de su enfoque único hacia el conocimiento y la fe. A pesar de ser aún un niño, ya comenzaba a mostrar una mente de filósofo. Se sumergía en los textos antiguos y, aunque todavía no lo sabía, estas primeras lecturas serían las bases de sus futuras obras, obras que cambiarían para siempre el pensamiento cristiano. Los años en Montecassino lo moldearon, le dieron las herramientas necesarias para enfrentar un mundo lleno de desafíos intelectuales. Con solo 5 años, Tomás había comenzado un viaje que lo llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera en su familia podría haber imaginado. El monasterio de Montecassino fue solo el principio, y pronto, el joven Tomás estaría listo para dar el siguiente paso en su educación, uno que lo llevaría a una de las universidades más importantes de la época. La Universidad de Nápoles. A los 14 años, Tomás de Aquino fue enviado a la Universidad de Nápoles, un centro vibrante de aprendizaje y cultura. Esta institución, situada en una ciudad próspera y cosmopolita, ofrecía una atmósfera muy distinta a la de Montecassino. Nápoles era un lugar donde las ideas se cruzaban, donde lo antiguo y lo nuevo se encontraban, y donde Tomás, joven y curioso, comenzaría a expandir sus horizontes intelectuales. Aquí, la vida no se limitaba a la oración y el estudio silencioso, sino que se encontraba rodeado de debates, intercambios de ideas y la efervescencia de la vida urbana. En Nápoles, Tomás profundizó en disciplinas esenciales como la gramática, la lógica y la retórica, que eran fundamentales para cualquier académico de la época. Estos estudios no solo fortalecieron su capacidad de argumentar, sino que también le permitieron pulir su forma de pensar y comunicar. La Universidad de Nápoles era un hervidero de conocimiento, y para Tomás, cada clase representaba una oportunidad para explorar más allá de los límites establecidos por la tradición. Allí, tuvo acceso a textos y maestros que enriquecieron su visión del mundo. Pero Nápoles no era solo un lugar para aprender lo académico. Aquí, Tomás también se acercó a la Orden de los Dominicos, una comunidad religiosa que lo marcaría profundamente. Los dominicos, con su estilo de vida de pobreza, predicación y estudio, captaron inmediatamente su atención. Este encuentro fue decisivo, ya que en los dominicos, Tomás encontró un modelo de vida que combinaba perfectamente la devoción espiritual con la búsqueda del conocimiento. Los valores de la orden resonaron con él de una manera que ni siquiera la vida en el monasterio había logrado. En este entorno dinámico, rodeado de estudiantes y profesores, Tomás comenzó a desarrollar una visión más amplia del mundo. No solo estaba aprendiendo sobre Dios y la teología, sino también sobre el pensamiento clásico, las ciencias y las humanidades. Esta inmersión en el conocimiento secular no lo alejaba de su fe, al contrario, le daba las herramientas para conectar la razón y la fe de manera más profunda. En Nápoles, empezó a vislumbrar un enfoque diferente hacia la verdad, uno que lo llevaría a cambiar el curso de la teología para siempre. A medida que pasaban los años, Tomás se fue consolidando como uno de los estudiantes más brillantes de la universidad.
Su dedicación al estudio y su humildad ante el saber llamaban la atención de maestros y compañeros. A pesar de su inteligencia y su profunda curiosidad, nunca buscaba destacar por encima de los demás. Siempre se mostraba reservado, con una serenidad que, en lugar de apagar su brillo, lo hacía aún más admirable. En esta etapa de su vida, Tomás también empezó a confrontar algunas de las preguntas más complejas sobre el papel de la razón en la fe. Los textos de Aristóteles y otros filósofos antiguos comenzaron a formar parte de su estudio diario, y aunque muchos de sus contemporáneos miraban con recelo estas obras, Tomás ya empezaba a ver la posibilidad de reconciliar la filosofía con la teología. Este pensamiento innovador sería clave en sus futuras contribuciones a la Iglesia y al pensamiento cristiano. Con su formación en Nápoles, Tomás no solo estaba listo para enfrentar los desafíos intelectuales de su tiempo, sino también para tomar una decisión crucial, su entrada a la Orden de los Dominicos. Después de su paso por la Universidad de Nápoles, Tomás de Aquino tomó una de las decisiones más importantes de su vida: unirse a la Orden de los Dominicos. En ese momento, esta elección no solo era sorprendente, sino también arriesgada. Los dominicos eran conocidos por su estilo de vida austero, dedicados a la predicación y el estudio, pero vivían en pobreza. Un contraste radical con el lujo y las comodidades que Tomás había conocido desde su nacimiento. A pesar de todo, este llamado interior hacia la vida religiosa fue más fuerte que cualquier expectativa familiar o social. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación: si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. Esta decisión no fue bien recibida por su familia. Los Aquino tenían grandes planes para Tomás, y la idea de que uno de sus hijos se uniera a una orden mendicante era vista como un desperdicio de su potencial y su posición. Su familia esperaba que él asumiera roles de mayor poder dentro de la Iglesia, quizás como abad de algún monasterio importante o incluso como obispo. Pero para Tomás, la grandeza no estaba en los títulos ni en la riqueza, sino en la verdad, la sabiduría y el servicio a Dios. El desacuerdo familiar alcanzó su punto máximo cuando sus propios hermanos lo secuestraron en un intento desesperado por hacerle cambiar de opinión. Encerrado en una torre familiar durante casi un año, Tomás enfrentó pruebas tanto físicas como espirituales. Durante este tiempo, sus hermanos intentaron persuadirlo de múltiples formas, desde la presión emocional hasta tentaciones más directas. Sin embargo, Tomás se mantuvo firme en su decisión, mostrando una determinación inquebrantable y una profunda fe en su llamado. A pesar de la oposición, Tomás nunca perdió la paz interior. Su determinación impresionó no solo a su familia, sino también a aquellos que conocían la historia. Finalmente, después de casi un año de cautiverio, su madre intervino y facilitó su liberación, reconociendo que no podía luchar contra un llamado tan evidente. Una vez libre, Tomás no perdió tiempo y se dirigió directamente hacia los dominicos, iniciando así una vida de dedicación plena al estudio y a la predicación del Evangelio. La entrada de Tomás a la orden marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida, una en la que sus habilidades intelectuales y su fe profunda encontrarían un terreno fértil para desarrollarse plenamente. Los dominicos, conocidos por su devoción a la enseñanza y la verdad, le ofrecieron el ambiente ideal para perseguir su vocación tanto académica como espiritual. En esta comunidad, Tomás se sintió en casa, y fue aquí donde comenzó a brillar como el pensador que estaba destinado a ser.
Este paso también lo llevó a viajar y estudiar en diferentes lugares, ampliando aún más su conocimiento y comprensión del mundo. Tomás ya no solo era un estudiante destacado, sino un miembro de una orden que lo preparaba para ser un defensor de la fe y un maestro de generaciones futuras. Sin embargo, los retos no terminarían aquí. El siguiente paso en su vida lo llevaría a París, donde conocería a una de las mentes más influyentes de la época, Alberto Magno. Tomás de Aquino se trasladó a París, una de las ciudades más vibrantes y académicamente ricas de Europa en ese tiempo. Este nuevo capítulo en su vida marcó un punto de inflexión en su formación intelectual. París, con su bullicioso ambiente académico, era un lugar donde las ideas se debatían enérgicamente y los estudiantes podían sumergirse en una variedad de disciplinas. Tomás, siempre sediento de conocimiento, encontró en esta ciudad el espacio perfecto para explorar y desarrollar su pensamiento. Uno de los aspectos más significativos de su tiempo en París fue su encuentro con Santo Alberto Magno, un maestro reconocido por su vasto conocimiento y su capacidad para integrar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Alberto se convirtió en una figura clave en la vida de Tomás, guiándolo en el estudio de las obras de Aristóteles, cuyas ideas estaban empezando a ganar prominencia en el mundo académico. Este contacto no solo enriqueció su perspectiva filosófica, sino que también lo impulsó a pensar de manera más crítica sobre la relación entre fe y razón. A medida que Tomás se adentraba en los textos de Aristóteles, comenzó a reconocer la profundidad y la relevancia de la filosofía griega en la comprensión de la verdad. Para muchos en la época, Aristóteles representaba una amenaza para la fe cristiana, y la integración de su filosofía en la enseñanza teológica era vista con recelo. Sin embargo, Tomás no temía a estos desafíos. Su capacidad para analizar y articular ideas complejas le permitió ver que la fe y la razón no eran opuestas, sino complementarias. La influencia de Aristóteles fue revolucionaria para Tomás. A través de sus enseñanzas, Tomás desarrolló un enfoque más sistemático del conocimiento, buscando siempre la coherencia entre la revelación divina y el entendimiento humano. Esta perspectiva se convertiría en un pilar central de su pensamiento teológico. En París, Tomás no solo se dedicaba a estudiar, también participaba activamente en debates académicos, defendiendo sus ideas con una claridad y lógica que lo destacaban entre sus compañeros. A medida que pasaba el tiempo, Tomás se ganó el respeto de sus contemporáneos. Su estilo de argumentación y su habilidad para conectar la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana le valieron el apodo de el Doctor Angélico. Esta distinción no solo reflejaba su brillantez intelectual, sino también su compromiso con la búsqueda de la verdad. Durante este periodo, Tomás escribió sus primeras obras, donde empezó a establecer las bases de lo que más tarde se conocería como la teología escolástica. Sin embargo, su éxito también atrajo la atención de quienes se oponían a la integración de la filosofía con la teología. Los averroístas, un grupo de pensadores que defendían una separación radical entre la razón y la fe, comenzaron a criticar a Tomás. Para ellos, su enfoque representaba un peligro, una amenaza a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Pero Tomás, lejos de amedrentarse, se sintió impulsado a defender su posición, preparándose para los debates que definirían su legado. A medida que Tomás de Aquino profundizaba en su estudio y exposición de la filosofía de Aristóteles, se encontró cara a cara con uno de los mayores desafíos de su carrera académica, los averroístas. Para ellos, la filosofía podía ofrecer verdades que no necesariamente coincidían con la teología, lo que generaba un intenso debate en el ambiente académico. Sin embargo, para Tomás, esta postura era problemática y contraria a su comprensión integral de la verdad. Los averroístas argumentaban que la filosofía, especialmente la de Aristóteles, debía ser la base del conocimiento y que la revelación divina tenía un papel secundario.
Esta visión generaba un clima de tensión en París, donde las ideas se confrontaban y la búsqueda de la verdad era esencial. Tomás, al contrario, creía firmemente que la fe y la razón podían coexistir y que cada una complementaba a la otra en la búsqueda de la verdad. Esta convicción lo llevó a una serie de enfrentamientos intelectuales con los averroístas, donde defendía su postura con claridad y lógica. En sus debates, Tomás expuso sus ideas sobre la unidad de la verdad, argumentando que cualquier verdad descubierta por la razón no podía contradecir la revelación divina. Para él, ambas eran manifestaciones del mismo Dios, quien es la fuente de toda verdad. A medida que se adentraba en estas discusiones, su reputación como pensador se consolidaba. La capacidad de Tomás para abordar temas complejos y presentar argumentos bien fundamentados lo colocó en el centro de una controversia que atrajo la atención de muchos, incluidos aquellos que antes eran indiferentes a sus ideas. Sin embargo, estos conflictos no fueron solo intelectuales. La tensión se trasladó a la comunidad académica, donde algunos estudiantes y profesores comenzaron a alinearse con una u otra postura. Tomás se convirtió en un defensor apasionado de la síntesis entre fe y razón, mientras que los averroístas continuaban sosteniendo su visión dualista. A pesar de las críticas y el escepticismo, Tomás no se dejó desanimar. Su compromiso con la verdad y su dedicación al estudio eran más fuertes que cualquier ataque personal. En este ambiente de confrontación, Tomás escribió obras que desafiaban las ideas de los averroístas y clarificaban su propia posición. Sus escritos no solo presentaron argumentos sólidos, sino que también incorporaron una profunda espiritualidad, mostrando cómo la fe podía ser racional y reflexiva. Su enfoque innovador atrajo a muchos seguidores que se sintieron inspirados por su capacidad para entrelazar la razón con la revelación. Esto marcó un cambio significativo en el panorama intelectual de la época. A pesar de los desafíos, Tomás logró establecer un diálogo entre la filosofía y la teología que resonaría a lo largo de los siglos. Sus enseñanzas comenzaron a ser reconocidas como un faro de claridad en medio de la confusión intelectual de la época. Enfrentarse a los averroístas no solo fue un desafío personal para él, sino también una oportunidad para defender y esclarecer las verdades de su fe. Con cada argumento, Tomás estaba dando forma a un nuevo entendimiento de la relación entre razón y fe, un legado que perduraría. Con cada debate y cada escrito, Tomás de Aquino se acercaba cada vez más a la consolidación de su pensamiento teológico y filosófico. Aunque la lucha contra las ideas de los averroístas fue intensa, este conflicto lo preparó para sus futuras contribuciones a la teología cristiana. La fe y la razón estaban a punto de entrelazarse de una manera que transformaría la manera en que los cristianos abordarían el conocimiento y la verdad. Con cada desafío, su fe se fortalecía y su determinación aumentaba. La ciudad de París no solo lo formó académicamente, también forjó su carácter y lo preparó para convertirse en un defensor de la razón y la revelación divina. Con la influencia de Aristóteles a sus espaldas, Tomás se encontraba en el umbral de una nueva etapa, donde sus contribuciones a la teología y la filosofía comenzarían a dejar una huella imborrable en la historia. Las contribuciones teológicas de Tomás de Aquino no solo marcaron su tiempo, sino que también establecieron un legado duradero en la historia del pensamiento cristiano. A medida que su trabajo se desarrollaba, se convirtió en un pionero en la integración de la filosofía aristotélica con la teología cristiana, defendiendo la idea de que la fe y la razón son complementarias. Esta perspectiva revolucionaria lo llevó a escribir algunas de las obras más influyentes de la teología escolástica, entre las que destacan Summa Theologica y Summa Contra Gentiles. Summa Theologica, quizás su obra más famosa, es un compendio monumental que busca abordar todas las cuestiones teológicas fundamentales. En este texto, Tomás aborda temas que van desde la existencia de Dios y la naturaleza de la gracia hasta cuestiones éticas y morales.
Su enfoque sistemático y lógico permite que incluso los conceptos más complejos sean accesibles y comprensibles. Cada parte de la obra está diseñada para guiar al lector a través de una serie de preguntas y respuestas, utilizando la razón para fortalecer la fe y la comprensión de Dios. A lo largo de Summa Theologica, Tomás hace uso de la lógica aristotélica para desarrollar argumentos sólidos. Su habilidad para sintetizar diferentes fuentes de conocimiento, desde la filosofía griega hasta las enseñanzas cristianas, crea un marco que se ha mantenido relevante a lo largo de los siglos. En esta obra, su intención no solo era convencer a los escépticos, sino también proporcionar a los creyentes una base racional para su fe. Esto lo convirtió en un defensor apasionado de la idea de que la razón puede y debe ser utilizada en la búsqueda de la verdad. Otro aspecto fundamental de las contribuciones de Tomás es su noción de que la fe no es ciega. En su Summa contra Gentiles, argumenta que la razón puede llevar a la verdad sobre Dios y que la fe proporciona una comprensión más profunda y completa. Este enfoque desafió a muchos de sus contemporáneos, quienes consideraban que la fe debía ser aceptada sin cuestionamientos. Tomás, sin embargo, mostraba que cuestionar y buscar era parte del viaje espiritual, y que la curiosidad intelectual era un camino hacia una relación más profunda con Dios. Su pensamiento influyó no solo en su tiempo, sino que sentó las bases para el desarrollo de la teología medieval y más allá. Las ideas de Tomás sobre la relación entre fe y razón se convirtieron en pilares de la enseñanza en universidades y seminarios, formando a generaciones de teólogos y filósofos. Su impacto se extendió más allá de la esfera académica, tocando aspectos de la vida cotidiana de los cristianos al ofrecer un entendimiento más profundo de su fe. En el ámbito moral, Tomás también aportó su visión sobre la ley natural, un concepto que sugiere que hay principios morales universales inherentes a la naturaleza humana. Esta idea ha sido fundamental en la discusión sobre la ética y la moralidad en la filosofía cristiana. Según Tomás, comprender la ley natural es esencial para vivir una vida virtuosa y en armonía con la voluntad de Dios. Su enfoque ético sigue siendo relevante en la actualidad, proporcionando un marco para las discusiones sobre la moralidad contemporánea. Con cada obra escrita y cada argumento presentado, Tomás de Aquino se estableció no solo como un teólogo, sino como un verdadero maestro de la búsqueda de la verdad. Su legado continúa vivo en las enseñanzas de la Iglesia y en el pensamiento filosófico, recordándonos que la fe y la razón pueden caminar juntas en la búsqueda del entendimiento divino. Así, el camino de Tomás hacia el conocimiento y la verdad está lejos de haber terminado, de hecho, acaba de comenzar a dejar una huella imborrable en la historia. La vida de Santo Tomás de Aquino culminó en 1274, un año que, a pesar de su prematuro fallecimiento, se convirtió en un hito en la historia de la Iglesia y de la filosofía. Al llegar a su fin, Tomás había dejado un legado intelectual impresionante, marcado por su dedicación al estudio, la oración y la búsqueda de la verdad. Su influencia se extendió mucho más allá de su tiempo, y su trabajo ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en uno de los más grandes teólogos y filósofos de la historia cristiana. A pesar de su brillantez, Tomás no alcanzó el reconocimiento completo en vida. Fue solo después de su muerte que se empezaron a valorar plenamente sus contribuciones a la teología y a la filosofía. En 1323, apenas 5 décadas después de su fallecimiento, fue canonizado por el Papa Juan XXII. Este acto no solo reconoció su santidad, sino que también consolidó su pensamiento como un pilar fundamental de la doctrina católica. La canonización de Tomás fue un testimonio del impacto duradero de su vida y obra. El pensamiento de Tomás de Aquino sigue siendo central en la formación de la teología católica contemporánea. La idea de que la fe y la razón son complementarias ha influido en la enseñanza de la Iglesia, ofreciendo un marco para la educación teológica en seminarios y universidades alrededor del mundo. Su enfoque sistemático y filosófico ha sido adoptado y adaptado por innumerables pensadores,
convirtiéndolo en una figura clave en la tradición intelectual cristiana. En 1567, el Papa Pío V lo declaró doctor de la Iglesia, un título que resalta su importancia en la enseñanza y la doctrina cristiana. Este reconocimiento formal no solo consolidó su estatus como uno de los más grandes pensadores de la Iglesia, sino que también estableció su obra como esencial para el estudio teológico. A lo largo de los siglos, su legado ha sido celebrado en liturgias, devociones y enseñanzas, convirtiéndose en un referente para aquellos que buscan profundizar en la fe. Las ideas de Tomás han cruzado fronteras y culturas, influyendo en pensadores no solo en el ámbito religioso, sino también en el secular. Su pensamiento ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta la ética y la política. La relevancia de sus obras en la actualidad se puede ver en cómo los conceptos de ley natural, justicia y moralidad siguen siendo debatidos y analizados en la esfera pública. Hoy en día, su figura es recordada no solo como un teólogo y filósofo brillante, sino también como un hombre de profunda fe y dedicación a Dios. La vida de Santo Tomás es un testimonio de la búsqueda incesante de la verdad, de la armonía entre la razón y la fe. Su legado nos invita a explorar las verdades de la vida, a cuestionar y a buscar respuestas en un camino que nunca termina. Así, la historia de Santo Tomás de Aquino no se detiene con su muerte. Su vida, su obra y su legado continúan inspirando a millones de personas en su búsqueda espiritual e intelectual, recordándonos que la fe y la razón pueden coexistir y enriquecer nuestras vidas de maneras profundas y transformadoras. La búsqueda del conocimiento y de la verdad que Tomás emprendió sigue viva, abriendo caminos para futuras generaciones que se aventuran en el vasto mundo del pensamiento y la espiritualidad. La vida de Santo Tomás de Aquino es un verdadero testimonio de la búsqueda incansable de la verdad, donde fe y razón se entrelazan de manera armoniosa. Desde sus orígenes nobles hasta su legado como uno de los más grandes teólogos y filósofos de la historia, Tomás nos inspira a reflexionar sobre la importancia del conocimiento y la espiritualidad en nuestras vidas. ¿Has experimentado la profunda sabiduría que la vida de Santo Tomás de Aquino nos ofrece? Sus reflexiones continúan resonando en nuestros días, invitándonos a explorar las verdades que nos rodean. Comparte tus experiencias y aprendizajes en los comentarios. Si te has sentido inspirado por este viaje, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para más historias fascinantes sobre la vida de los santos de la Iglesia Católica. Y no olvides compartir este video con alguien que pueda beneficiarse de este conocimiento. Si deseas conocer la vida de otros santos, no pierdas la oportunidad de ver uno de los videos que aparecerán en pantalla. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.